Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, Ideas Idiotas para Gente Inteligente, el podcast de arte donde hablamos de gente viva, muerta y en el estado de transición tibetano. Yo soy Alex Siriana, escucha mi música en todas las plataformas, encuéntrame en todas las redes sociales como alex.siriana. En este capítulo en especial los quiero invitar a la presentación oficial de mi nuevo disco Folk Cinema, en Calor Trópico, en Analco, en Puebla. El viernes 6 de septiembre del 2024, por si lo estás viendo en 2025, nos va a estar acompañando la gran banda poblana Cuco Méndez y otros artistas invitados. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier, @ más o menos en todas las redes sociales. A mí lo que me gusta es la literatura, principalmente. Tengo en todos lados contenidos al respecto sobre situaciones que a nadie le importa, pero a todo mundo le sirve. Cuestiones de lectura, cuestiones de libros, cuestiones de reseñas. Y principalmente estoy compartiendo en Instagram y YouTube como más o menos, @ más o menos literatura en YouTube. Y esta es mi presentación. Bueno, pues recuerden que la locura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de regreso. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. El artista de la semana. Enrique Serna Rodríguez, nacido el 11 de enero de 1959 en la Ciudad de México, signo Capricornio. Él proviene de una familia de madre y padre lectores, lectoras, y principalmente la madre es quien le dio esa facilidad de acercarse a las más diversas lecturas, no importaba si era alta literatura o la más popular, y eso lo tiene bien claro desde niño, Enrique Serna. Entonces hay que entrarle a todo. Cuando se trata de arte, de literatura, hay que nutrirse. Y Enrique Serna lo hace, ya desde un principio. Y eso es lo que lo lleva a su primer cuento, que lo escribe de niño, en una clase donde la estaba pasando terriblemente aburrido, en una clase de literatura, para más ironía. Qué puta aburrido, me voy a poner a escribir una pinche obra de literatura, la verdad. Si la profesora no me está conmoviendo, no me inspira, al demonio, yo escribo lo mío, y así lo hizo de niño. Lo interesante es que por un lado está basado ese primer cuento y los inicios de su carrera en general, con muchos cuentos de práctica, de desarrollo, en literatura fantástica, principalmente Lovecraft, principalmente Edgar Allan Poe. Lovecraft. El mismísimo Lovecraft y Edgar Allan Poe. Y además pensar que mandó este cuento cuando era niño a un concurso que sacaba el periódico El Nacional, en la Ciudad de México, donde cualquier persona, incluso niños, podían mandar sus creaciones literarias, narraciones breves, y lo seleccionaron, ¿no? Ese cuento en 1977 salió en El Nacional, y más o menos ahí empieza los pininos de Enrique Serna. Después pasó, ya un poquito más crecidito, no inmediatamente, a estudiar periodismo en la UNAM. A los 9 años. A los 9 años, más otros años más, en la UNAM, periodismo, pero muy prontamente lo dejó. No le terminó de convencer porque... ¿Qué no le habrá gustado? Yo creo que principalmente que luego son muy clavados, ¿no? Y además de que no, en esas épocas no cubrían demasiado en periodismo. Pues sí. Estaba muy cooptado por cócteles del poder. Del poder, ¿no? Sí. Que dominaban todo el periodismo. Volveremos de eso un poquito más adelante, lo retomaremos. Pero su decisión fue que a principios de los años 80 se metió a estudiar letras igual en la UNAM. Lo logró, se tituló, ¿no? Qué envidia, qué admirable. Pinche perra envidia. Qué gran personaje, ya con eso es un logro absoluto. Y hizo una tesis muy interesante, para no abundar demasiado, pero puntualizarlo, sobre poesía de un poeta que ahora a nadie le importa, pero gracias a él volvió a importarle a alguien, que es un poeta llamado Luis de Sandoval Zapata. Un poeta que en tiempos de la Nueva España fue muy reconocido, se le recuerda mucho por un soneto, o por lo menos un poema que le dedicó a la Virgen de Guadalupe. Pero lo importante es que Serna recupera también esas raíces de tiempos de Sor Juana, ¿no? Con otro personaje, con otra
tipo de manifestación poética y habla de las paradojas de Sandoval. Ok. En su poesía, rescatada por él y ahora más viva que nunca, gracias a su tesis de licenciatura. Pero no todo fue miel sobre hojuelas en su vida cuando hablamos de la academia, porque él prontamente se dio cuenta de que la maestría no. Qué bueno que seguiste porque se me ocurrió algo bien estúpido. Okay. ¿Luego lo compartes o no? La como academia, quieras. la academia. Lo que se les ocurra allá en casita. Lo que ustedes quieran Sí, tomar de la sí. academia. Y él no continuó la maestría porque se empezó a dar cuenta que da una terrible flojera tanta teoría literaria, cuando lo importante es la carnita, las historias, ¿no? Los poemas, sentir que se te rompe el alma cuando lees algo. Y entonces no termina el posgrado en la maestría, pero sí se mete como publicista. Muy prontamente ahí descubre que también el lenguaje funciona para vender cosas, para tener vivacidad en campañas de publicidad, campañas incluso políticas, Okay. con los eslóganes, ¿no? Con los jingles, etcétera, etcétera. Y ahí es donde viene un quiebre en su vida. Ahí conoce a un tal Carlos Olmos. Este Carlos Olmos, la gente un poco más grande que nos está viendo, más madura entre el público de Radio Locura, podrá recordar que existió alguna vez una temporada en Televisa de unas telenovelas muy multitudinarias, entre ellas la más famosa Cuna de Lobos. Sí, güey. Cuna de Lobos. Hasta Entonces, a investigar, güey. pues es que hay que laburar. Hay que laburar. Estamos de vuelta. El laburo. Y entonces Cuna de Lobos existe gracias a Carlos Olmos y también gracias a Enrique Serna, que trabajó a la par escribiendo los argumentos, los guiones de esta telenovela, que incluso yo lo sé por experiencia familiar. Ya estoy revelando mi vida aquí. Porque lo sabe mi madre, ¿no? Me lo compartió en su Si momento. lo sabe mi madre, que lo sepa el Que mundo. lo sepa el mundo. Que Cuna de Lobos fue todo un suceso en la sociedad mexicana. No cualquier ¿Y acto eso menor. por qué, Boñeco? Porque la gente estaba esperando cómo se revelaba, por qué la protagonista más grande, que estaba llevando una venganza absoluta, tenía un parche en el ojo, o sea, misterios, el cliffhanger que le llaman, ¿no? Ok. Siempre esperando, pero ¿qué viene después? ¿No? Y eso fue gracias a Enrique Serna y a Olmos, a Carlos Olmos, que trabajaron en, pues, darle más vivacidad a las telenovelas que, pues, muchas veces después de ellos y antes de ellos, en Televisa y también en TV Azteca, pues se caen, ¿no? No te mantienen interesado. Digo, las historias pueden ser absurdas, puede ser la clásica cosa romántica, pero que al menos te den emoción, ¿no? Al menos te causen misterio. Y eso lo descubre y lo afirma Enrique Serna gracias a la escuela que tuvo con Carlos Olmos y principalmente en esta telenovela Pero famosísima. bueno, disculpa mi ignorancia, pero, o sea, Enrique Serna lo hizo directamente sobre las telenovelas, o cómo es que se retoma esto en las telenovelas. Otra vez, ¿cuál es tu pregunta? Allá en casita la gente me... ¿Que nos escuche más fuerte? No, o sea, mi duda real es qué tiene que ver las telenovelas con Enrique Serna en esto que estás diciendo. Enrique Serna era argumentista, era guionista Tal cual. de los capítulos de esa, por lo menos de esa telenovela y muchas más, porque trabajó largo rato haciendo telenovelas, ¿no? Junto con Carlos Olmos, que es su maestro en ese sentido de escribir guiones, libretos para telenovelas, ¿no? Perfecto, Espero muchas haya gracias, quedado maestro. claro. Y no se queda ahí porque muy pronto después empezó a trabajar en documentales históricos, no sé si recuerdan por ahí, están en internet de libre acceso, documentales de la empresa Clio, ¿no? Históricos, donde pues empezó a hacer como semblanzas de distintos personajes mexicanos, principalmente de la historia, relevantes, ya sea villanos, ya sea los clásicos héroes, pero vistos un poquito de manera rápida, como una biografía, mini biografías, ¿no? Incluso los encuentran así, ¿no? Mini biografía de Santana, mini biografía de Benito Juárez, etcétera. Esto es una serie. Okay. Y casi todas las que están disponibles participó ahí Enrique Serna haciendo la recuperación de archivo, haciendo los guiones también de esos documentales y apostando ya también no solo al entretenimiento, sino a reseñas históricas, ¿no? Eso también está bien y lo retomará después en su obra, ¿no? Todo esto va construyendo, todo suma, todo suma. Todo es sinérgico, todo está conectado, hermano Pachamama. Ajá.
Por eso es que muy prontamente estos aprendizajes que tuvo, por un lado en la publicidad, por otro lado en la lectura de fantasía, la cuestión de dejarte en el vilo del asiento esperando qué viene después en los episodios que narraba como guionista, le llevaron a pasarse a escritura propia, a las novelas satíricas que le caracterizan y también a donde aborda críticas a diferentes cosas. Por un lado, hace crítica en una novela que se llama del 2010, La sangre erguida. Hace una crítica a eso que tanto nos hace daño, hermanito, como hombres, que es la masculinidad frágil. ¿Ok? En esa novela hay 3 protagonistas, rápidamente, y uno tiene pláticas con su miembro viril, que lo controla absolutamente y es prisionero de sus deseos. ¿Ok? Otro que es un actor de cine para adultos, pero que nunca ha podido conectar con una pareja realmente. Solo es un gigoló de la vida, del cine y nada más, pero tendrá su amorío, sus encuentros. Y también otro que en realidad veremos conforme avanza la historia, está muy perturbado, ¿no? De nuevo, porque no sabe conectar con el sexo opuesto, en este caso femenino. Un incel, ¿no? Sí, porque sufrió un trauma muy, muy joven. Lo señalaron porque no pudo desempeñarse de manera adecuada en su primera vez. Y todo de lo que vino después fue desgracia para este carnal, ¿no? Entonces, La sangre erguida, de 2010, es esa crítica a la masculinidad frágil. Muy interesante el tema. Que está de huevos esa sangre erguida hablando del cuerpo cavernoso, ¿no? Exacto. Oh, aquí nos invade la poesía. Del Bob Esponja de carne. Del Patricio Estrella de una sola punta. Correctísimamente, ¿no? Para que lo recuerden, La sangre erguida, ¿no? De Enrique Serna, una crítica a la masculinidad frágil, del 2010, por cierto. Ahora, también tiene otra novela que es satírica, que se llama Miedo a los animales. Es su primera novela, de hecho, del 95, donde lo que hace ahí es una crítica a todo el mundillo de la literatura mexicana de los años 90 y 80, ¿no? Donde ya se empieza a ver lo que será el siguiente siglo, pero todavía hay muchos cotos de poder, dominios por parte incluso de la policía, hay una cuestión de misterio, y hay un escritor que se vuelve un investigador de este tipo de delitos, donde hay una clara denuncia como la policía pues siempre está transgredida, hay demasiada cuestión de sustancias tóxicas y mucha confusión de que normalmente la gente piensa que, o se puede ir con la idea de que para ser un artista tienes que ser una persona solo bohemia y estar todo el tiempo alterado, drogado y sin dormir. Así, que está bien, pero en realidad para escribir, para laburar artísticamente, creativamente, tú no me vas a dejar mentir, también debes de tener momentos de concentración, que si estás tomando, si estás drogado o así, pues es muy difícil conseguirlos, ¿no? Entonces hay esa crítica específicamente en el mundo literario, artístico mexicano y con referencias a la corrupción grandísima que hay en la policía en los años 90, ¿no? Miedo a los animales se llama. Miedo a los animales. Y después ya había dicho que hizo muchas mini biografías y documentales para la empresa Clio y lo retomará para una novela que le terminó dando un gran reconocimiento, el premio Mazatlán, que se llama El seductor de la patria. ¿La patria cuál es? México. ¿Quién es el seductor? Yo. Ojalá fuera yo, pero al mismo tiempo ojalá no fuera yo. Es Santana. Antonio López de Santana. Porque el sexo, la pasión y la traición son uno mismo. A veces sí, o por lo menos en esa novela, porque en esa novela recupera y critica a uno de los más grandes villanos de la historia mexicana, que es Antonio López de Santana, que si ustedes no lo saben, rápidamente lo decimos, ahí viene bien novelado, es un personaje que fue casi 1000 veces presidente de México, iba y venía, se ponía de un lado, luego del otro, de los rubros que había, de diferentes posturas políticas, y al final un verdadero chapulín. Exactamente, le decían alguien que cambiaba de chaqueta a cada rato, porque se ponía de un partido, luego del otro, de ese tiempo, ¿no? Del siglo XIX, y pues estuvo después de Benito Juárez, y prácticamente Porfirio Díaz fue el que le terminó dando la patada en el culo,
Pero mientras tanto, él fue el mandamás, el seductor de la patria, que siempre le estaban diciendo, vuelva por favor. Y ahí está la gran referencia que se supone que gracias a él perdimos Texas, ¿no? La parte pues más clara de la historia rumbo a este personaje, pero en esta novela pues también vemos la parte de las cuestiones de sus amantes, las cuestiones de sus pasiones, y no solamente el gran personaje público, sino cómo es que funciona esa mente de villano histórico. De villano, ya al punto de las lágrimas. Completamente conmovido, porque de eso va, ¿no? De eso va. Es del 99 esta novela, El seductor de la patria, de Enrique Serna. Pero eso no es todo. No, por supuesto. Pero eso no es todo. También Enrique Serna se ha permitido publicar columnas satíricas en su momento y después hacer libros más extensos de ensayos entre lo pop, la cultura popular, y lo más clavado del arte que se dice mayor, ¿no? O alta cultura. Y el que más yo destacaría se llama Genealogía de la soberbia intelectual, ¿ok? Publicado en el 2013. Ok. Lo que hace ahí es, justo siguiendo la idea de una genealogía, hacer todo un rastreo de qué significa el compartir o el no compartir el conocimiento en todas las sociedades. Se remonta a Grecia, se remonta a Egipto y va poniendo casos muy claros de cómo hay un vaivén, digamos, entre momentos en los cuales las élites en el poder, sea el lugar que sea la sociedad que sea, compactan el conocimiento y se lo guardan, ¿no? Lo hacen privado para los que están arriba, nada más. Y en cambio, pues dejan al pueblo o a los trabajadores en su momento, pues abandonados a la cultura, a la casi cultura popular, ¿no? Y entonces va observando Enrique Serna durante largos capítulos que eso va pasando, va y viene en todas las sociedades, por lo menos de Occidente, y pues sí, lo que nos considera como parte de Europa, América, y hay que entender que eso se tiene que romper. Él está en contra, y se ve en sus novelas, se ve en sus ensayos, se ve en sus cuentos, que en realidad no existe la división entre alta cultura y baja cultura, sino solamente por una cuestión de poder, de dominio. Claro. ¿No? Y lo más interesante es que está documentado, está bien rastreado históricamente, culturalmente, antropológicamente, y además está escrito de una manera muy amena y con capítulos muy breves y sopesados, si me permites la palabra, ¿no? Áulicos. Y ahora, llego a la parte más difícil de mi profesión como guionista de Radio Locura. Es hablar de sus cuentos. De sus cuentos, porque ya dijimos novelas, ya dijimos ensayos, ya dijimos los de guionistas, bla, 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 bla. Para mí, y para muchos, no solo para mí, los cuentos es donde Enrique Serna llegó para quedarse, ¿ok? Dentro de la literatura y la cultura popular y dentro de lo que él hace, ¿no? Que es reflejarse en las letras. Reflejar historias también en las letras y dejarse ir en eso. Entonces, él, lo que tienen que recordar, ahora que me están viendo, después de todo lo que dije, lo más importante, la clave para siempre recuperar y recobrar conexión con Enrique Serna es, él escribe cuentos crueles, ¿ok? Cuentos crueles, grotescos e incluso futuristas en algunos casos. Okay. ¿Qué quiere decir eso que acabo de decir? Lo explico, ¿no? Cuentos crueles porque los protagonistas la están pasando mal, ¿ok? ¿Eso lo recupera de Dostoyevsky? Puede ser que sí. ¿De la literatura rusa más clásica, más sufrida, más existencial? Sí. Pero son personajes crueles latinoamericanos, mexicanos, cercanos a nosotros, a nosotras, ¿ok? Y además son grotescos porque ponen situaciones límite de, por supuesto, asesinatos, investigaciones, y también de personajes que normalmente no están tan asimilados, y en su momento tampoco, los años 90 ni se diga, ahora un poco más, pero como quiera no tanto, que son pues personajes de la comunidad LGBT, personajes que tienen alguna afectación neurológica, personajes que tienen alguna enfermedad física o que simple y llanamente viven en la pobreza, ¿no? Okay. Entonces, el primero que destacaría como cruel es donde él recupera una historia, una leyenda a voces de que alguna vez Picasso, estando en Cannes, ¿no? Pues en su mansión, lo que sea, junto a la playa, se acercó un niño. Eso es una leyenda tal cual y la recupera el Serna, ¿no?
le pide un autógrafo y lo que decide hacer Picasso es dibujarle un minotauro en el pecho, ¿no? Qué pinche loco, güey. Eso sucede, se tiene entendido, pongamos leyenda, ¿no? Pero es parte de la historia de Picasso, ¿no? Y del niño. Lo de Picasso está contado, pero lo que hizo Enrique Serna fue contar qué le pasó a ese niño desde la ficción, en un cuento. Y ese cuento es Hombre con el minotauro en el pecho, ¿ok? Lo que termina pasando, para no arruinarles la lectura, pero antojarles, es que el niño vive en la pobreza y termina siendo vendido por su padre porque ya no puedes mantener a tantos hijos. Y lo vende a una señora que colecciona arte. Y siendo vendido un niño con un Picasso en el pecho, dense tan siquiera una idea de que no va a terminar bien, ¿no? Es visto como un objeto, como una obra de arte, pero que está viva. Y esa complicación es cruel, es grotesca, pero también es artística. Güey. Exactamente, ¿no? Es deshumanizante, pero al mismo tiempo es muy interesante como historia. ¿Qué le pasa a un hombre que tiene un minotauro en el pecho, que es un dibujo, una pintura de Picasso, un tatuaje? Un Picasso, tal cual. Tal cual. Y ahí se burla de cómo en el arte moderno o contemporáneo, pues se le puede ver tantas caras como oscuridad a una obra de arte de acuerdo a lo que improvises, ¿no? Es decir, empieza a decir que algunos seguidores de Picasso dicen, no, es que si el niño está creciendo y le sale pecho y se cubre el minotauro, es algo que Picasso planeó, ¿no? Que siempre estuvo pensando que su obra viviera y que le salieran más cosas y que se ocultara con el vello del marco donde fue dibujado. Vivo es... Exactamente. Y otros dicen, no, habría que rasurarlo para respetar la originalidad, ¿no? Pero siempre muy bello, es un experimento magnífico. Todo lo que tiene que ver con... Está chido eso porque es justamente como, bueno, una crítica, no solo a la sociedad actual, sino las de siempre, que todo el tiempo es estarte metiendo en las pinches cosas que no te importan, ¿no? Por supuesto. Porque estás objetivizando al niño o al personaje. Perdón, a la obra de arte. Ese vaivén, claro. Sí, por supuesto. Ese es el juego que está haciendo, ¿no? Y es cruel, insisto, es un cuento cruel, pero te hace pensar en que, ok, ahí es ficción, ¿no? Se cuenta lo que no se contó en la historia. Es un cuento de este niño con un tatuaje de Picasso en el pecho. Pero termina yendo todo de mal en peor, donde cada vez la pasa más horrible y finalmente el destino, cuando últimamente le iba a dar un rayito de sol, todo se sigue arruinando, ¿ok? Visto como una obra de arte y también como robos de obra de arte, de sí mismo. Dejémoslo así, ustedes lean, ¿no? Hombre con el minotauro en el pecho. Por cierto, este cuento lo incluyó en el 2003 Gabriel García Márquez dentro de una publicación que hizo de los mejores cuentos que él conocía del siglo donde él vive, pues claro, ¿no? Bueno, 22. Pudo haber sido antes, ¿no? Pero de los cuentos modernos que Gabriel García Márquez recomendaba todavía con vida en el 2003, lo incluyó como uno de los más significativos, ¿no? Y eso también lo posicionó Enrique Serna en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Lo dijo el Bad Bunny de la literatura. El mismísimo Bad Bunny, Gabriel García Márquez, por supuesto. Otro... Bueno, también hay una referencia a personajes que son tratados de manera cruel y grotesca y así mismo se tratan de esa manera. Es uno que se llama Amor Propio. En este lo que cuenta, y lo cuenta además con un estilo muy intrincado, muy de poner atención a lo que estás leyendo, porque cambia de persona a persona, primera persona, segunda persona, tercera persona. Cuando se narra, pues así va cambiando tú, yo, él, ella, etc. Es un transvesti que está trabajando en su show, que monta siempre caracterizado de una actriz famosa de otros tiempos, pero que todavía vive. Entonces él recibe la visita de esta actriz en sus últimas épocas, pero todavía bien, viva. Y entonces conviven la original con la performática joven transvesti. Y hay una confusión ahí de quién es quién siente qué cosa, de cuál es la que está sobreviviendo, cuál es la que está experimentando, cuál es la que besa una a la otra porque terminan teniendo contacto y enamorándose, un amorío de golpe. Y es amor propio por eso, porque es qué tanto el transvesti es él o es ella, qué tanto ella sigue siendo la actriz que fue en algún momento, qué tanto se están traslapando entre sí, qué tanto la actriz en realidad siempre fue la mentira y él es la verdad.
No de mames, ese está personaje. cabrón ese. Y está muy potente, además de que es muy breve, ¿no? Amor propio. Ambos cuentos, el del hombre con el minotauro en el pecho y Amor propio, vienen en uno de sus libros de cuentos más reconocido, publicado en el 91, que se llama Amores de segunda mano. ¿Okay? Todos los cuentos que vienen ahí hablan de alguna u otra manera de fracasos del amor, de segundas oportunidades perdidas, de cuestiones de amor propio y reconocimiento de cuestiones de identidad, y por supuesto esa crítica mordaz a qué es una obra de arte, qué es vivir del arte y demás, con el hombre con el minotauro en el pecho. Y por último, dentro de los cuentos, el que es futurista, que también le dio un levantón en su carrera en el 2001. Fatídico año para Nueva York, por cierto. Se llama El orgasmógrafo. Uy, qué buen hombre. El orgasmógrafo es un mundo al revés, donde en lugar de lo que es más tradicional, que es ocultar la sexualidad, ocultar los orgasmos que tengas en tu vida, vivirlos en privado, totalmente solo con la pareja que estás teniendo contacto, relaciones, amor, en algunos casos también. Y en ese mundo futurista tienes que vivir la cuestión al revés. Estás obligado por el gobierno, por el control gubernamental, a tener una cuota de orgasmos que cumples a la semana, al mes, al día. Y si no lo cumples te detienen y eres una persona que tienes que estar en la cárcel porque no cooperas a la felicidad de la sociedad. ¿Y cómo miden eso? Con un aparato que se llama el orgasmógrafo. Uno que lo tienen, digamos, como de esas marcas que tienen los que tienen que reportarse cada tanto que tienen... Sí, como de arresto domiciliario. Como de arresto domiciliario, ¿no? Lo tienen ahí. Hay trampitas, ¿no? Te lo puedes ocultar tantito o puedes como pasar algún código o algo así para que tengas tus orgasmos del día. Cosa que es lo que hace la protagonista. La protagonista... Es una criminal orgásmica. Antiorgásmica. Antiorgásmica. Sí, por supuesto, porque si el mundo está al revés y lo de obligatorio es tener orgasmos a fuerza, al mes, al día, a la semana, ella en realidad quiere conectar con alguien más. ¿Cómo? De manera, como le llamamos común y corriente, platónica, de alma a alma, no de cuerpo por el cuerpo nada más. Y esa historia, esa fábula futurista, que se entiende que es un México del futuro o un lugar latinoamericano del futuro, termina haciendo que ella se vuelva una especie de Juana de Arco, ¿no? Que está defendiendo el amor de las almas, no el amor de los cuerpos. Todo va evolucionando así que se vuelve grandísimo su movimiento y ustedes verán cómo en este cuento del orgasmógrafo ella también duda de lo que siente, de lo que en un principio quería, que era conectar de alma a alma, porque se enamora de otro perseguido, ¿no? De otro revolucionario como ella. Cuando se supone que no deberían de pensar en tener contacto, que el cuerpo es lo de menos, termina habiendo una aproximación y es demasiado confuso ese mundo al revés, que estás apostando por el alma, pero de repente el cuerpo se combina con el amor del alma y ya no saben ni qué está pasando. A la madre, está muy... La resolución también es muy potente, también es muy satírica. La referencia ahí es como una cuestión de la gente que está en el poder en las sombras, ¿no? En este mundo al revés, pero ustedes sabrán leerlo mejor que yo. Entonces, de los cuentos, tiene muchos más, pero este último es futurista, es de cuestión sexual, es un cuento cruel también. Y distópico. Y distópico, ¿no? Del 2001, el orgasmógrafo, dentro de ese... bueno, el cuento se llama así, pero también existe el libro de cuentos donde viene ese cuento que se llama igual, ¿no? El orgasmógrafo de Enrique Serna. Por otro lado, hay que decir que Enrique Serna, afortunadamente, sigue vivo. Saludos a Enrique Serna. Saludos. Sabemos probablemente dónde está, porque actualmente vive en Cuernavaca. Desde hace muchos años reside ahí porque le hace sentir muy tranquilo, estar en un espacio más libre, más verde que la Ciudad de México. Un verdadero retiro espiritual. Tal cual, retiro artístico literario. Y su última novela, El vendedor de silencio, recupera, de nuevo vuelve a hablar de cuestiones históricas. Es una novela histórica ubicada en los años 40, 50, 60 en México, donde el protagonista es un periodista que existió, mexicano, que se llamaba Carlos de Negri, ¿ok?
Él, de acuerdo a Julio Scherer, ustedes sabrán de quién hablo, ¿no? El gran periodista de Excelsior, ¿no? Que era menor que Carlos, es decir, lo veía como una referencia. Hablaba de este personaje, Carlos de Neri, como el mejor y el más vil de los reporteros de la historia de México. ¿Por qué? Porque él estaba muy preparado, hablaba 5 idiomas, lo mandaban como reportero en la Segunda Guerra Mundial, sabía hacer pues visitas a otros estados y volvía con esas recuperaciones. Es decir, fuera era el gran periodista de México. Pero cuando volvió a México y estaba pues desempeñándose en notas locales, nacionales, en lugar de hacer ese mismo trabajo de apertura, de denuncia y demás, hacía todos esos avances, pero iba con tal gobernador, tal empresario y les decía: aquí tengo la investigación, papito. Así mero. La adaptación contemporánea. Esto puedo publicarlo mañana y se arruina tu carrera, se arruina tu empresa, te encarcelan, te exilian, lo que sea. Estás arruinado con esto que tengo aquí. ¿Cuánto me puedes dar por mi silencio? ¿Cuánto vale mi silencio porque me guarde esto? Tuyo. Y obviamente pues ahí tenía muchas condonaciones, ¿no? Muchas cuestiones de, bueno, te doy tantos millones, te doy esta cuestión, un espacio. Y por eso, por estar haciendo todo eso en su carrera, que era luz en la calle, oscuridad en la casa, Carlos de Neri es nombrado en esta novela, así se titula, El vendedor de silencio, de Enrique Serna. ¿Ok? Publicada hace no muchos años y que además también nos deja ver de nuevo, es un personaje histórico, eso es la cuestión pública, eso se puede recuperar, digamos, si te esfuerzas un poco en archivos y demás, pero también entrevistó a la única hija que sobrevive de este personaje, a amigos, algunos le rechazaron las entrevistas, o sea, Enrique Serna sí labura cuando se pone a hacer cosas históricas, y cuando llega la ficción más imaginativa, más distópica, más ficcional, tiene las mismas herramientas para que sea una lectura fluida, divertida y además que incluya todos estos panoramas grotescos, crueles, de personajes raros, interesantes, lastimados por la sociedad y principalmente desde luego en México, ¿no? Y como último dato curioso es, y eso yo no lo sabía hasta hace muy poco, es que... Yo lo sé todo, pero excepto eso. Más o menos, más o menos. Él fungió como escritor fantasma, ¿ok? Para Drake. No, Dios lo libre, ¿no? Para el libro Todas mis guerras, que es la biografía o las memorias de María Félix. Ah, no mames. Ese datazo, globito, yo no tenía ni idea. Dato globito. Pero es interesante ver cómo cubre tanto, desde la farándula, desde la cuestión del cine de oro, con esta última referencia, el periodismo más puro y duro, corrupto, desactualizado, que siempre se mantiene, y además Sí, tirando el pinche la ficción más potente, más admirable, que incluso Gabriel García Márquez la recupera principalmente de sus cuentos, pero pueden visitar sus novelas con Masculinidad Frágil y demás cuestiones de corrupción y cuestiones crueles en México y principalmente donde hablamos español, ¿no? En Hispanohablandia. Hispanohablandia, wow, tal cual, sí. Y muy a grandes rasgos, muy a abuelo de pájaro, este es Enrique Serna. Este es Enrique Serna, que sigue vivo, sigue escribiendo, recuérdenlo. Amores de segunda mano, sus cuentos, El orgasmógrafo, otro libro de cuentos más actualizado, El seductor de la patria, si les interesa la historia, por la cuestión de Santana. Y si no, también pueden acercarse a La sangre erguida, La fruta verde, donde te recupera esas cuestiones de la masculinidad. Siempre está cuestionando la masculinidad, porque lo admite incluso en la novela autobiográfica Fruta Verde, que él ha experimentado también esa cuestión de la diversidad sexual. Él no lo toca, digamos, en las entrevistas, pero lo sabemos por sus libros autobiográficos, principalmente Fruta Verde, que él tiene una amplitud de preferencias, ¿no? Ha estado no solo con mujeres, también con hombres, ¿no? También con transexuales, en fin.
él está totalmente abierto a eso, no solo en su vida, sino también en su literatura, que se agradece que además sea divertida, cruel, mordaz, humor negro. Sí. Y eso es una de las pocas cosas que cada vez hay más, cada vez se recupera más, cada vez se redescubre más este tipo de estilo en la literatura mexicana, porque normalmente somos muy tristes, muy magnánimos. Y medio desabridos. Y por lo tanto a veces aburridos, pero también para eso está el arte. Se puede pasar bien aunque cuentes o cantes grandes desgracias, ¿no? La parodia, la sátira, la cuestión más mordaz. Claro. Entonces, no se lo pierdan, sigue por ahí, muy fácil de conseguir, tampoco están tan caros sus libros. Y pues Enrique Serna, de nuevo, saludos, muchas gracias por escribir, por compartirte, te queremos mucho y ojalá algún día vengas al programa, a Radio Locura. Y ojalá algún día saquen un ternurín de Enrique Serna. Y bueno, yo quiero cerrar con una reflexión que apenas estuve, bueno, no yo teniendo, sino que estuve viendo que se tenía en las redes, que tiene mucho que ver con el hecho de que, o sea, literalmente todo el arte, o sea, literatura, música y bla, 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 siempre funciona como una cuestión de apertura de mentalidad, ¿no? Obviamente cuando él lo está desarrollando, aparte de checar todos sus datos, también está haciendo un ejercicio de introspección y Claro. de reflexión acerca de las cosas que tiene que decir, ¿no? O sea, de aquellas cosas que siente que tiene que decir. Y eso se me hace muy chido porque, como decía Rick Rubin en su libro El acto creativo, realmente la forma de poder cambiar la mentalidad viene muchas veces de poner atención, ¿no? Escuchar, él lo llama como escuchar, pero es poner atención para poder captar, quizá por primera vez o quizás por milésima vez, información muy distinta a la que tenías anteriormente, ¿no? Y que eso evidentemente colapsa, ¿no? Como si fuera un acelerador de partículas en tu cabeza, en tu mente, y se forman nuevas ideas, se forman nuevos hábitos y formas de, bueno, perspectivas, ¿no? A final de cuentas. Claro. Entonces se me hace muy chido, obviamente, toda la literatura es... Una misión así, una Claro. excursión así. Sí. Y incluso, como decía el gran maestro, ¿no? Ya sabrás tú, adivina al muñeco. Al muñeco maestro, que es mejor a veces leer cosas malas también, ¿no? No digo que Enrique Serna sea algo malo, al contrario, sino que así como hay lecturas que también tú podrías decir como esto es arte mayor y esto es la gran pinche cosa artística. Clásica, ¿no? Clásica y magnánima y áulica, si me permites la palabra. Claro que sí. Pero también hay cosas que, digo, ya saben, la mención de siempre, el libro vaquero y no sé qué húbole, ¿no? Pero incluso esas cosas también te enseñan perspectivas cuando las lees con un ojo crítico, ¿no? Claro. No hay libro que sea tan malo que no te enseñe algo, también lo dicen. Y además, sobre todo para entender qué no debes de hacer para expresarte tú en tu propio arte, o qué puedes recuperar de esas técnicas gastadas o demás y darles un giro, ¿no? Claro. O de las mismas temáticas. El hartarte también de lo que estás consumiendo te ayuda también a vomitar cosas nuevas, ¿no? Claro. Vomitar cosas diferentes. Y yo siento que es un poco lo que estos artistas, y bueno, en este caso, escritores que están tan apegados también a lo académico, que lo conocen desde las entrañas, y después surgen con unas ideas revolucionarias en cuestión también de sus tiempos, ¿no? Porque también, o sea, esto... ahora lo sabemos mucho por las redes sociales y lo conversamos bastante y todo, pero esta cuestión de diversidad sexual y todo hace 20 años, 30 años, pues no era tan abiertamente discutido, ¿no? Claro. Pues mi conclusión, muy simple y directa, es que Enrique Serna ha probado la academia, ha probado el periodismo, ha probado también su propia libertad sexual, su libertad de expresión, no se diga, no es poca cosa, y todo eso ha sabido combinarlo como es la experiencia humana, ¿no? Por más cliché que suene esa frase. Todo está atravesándonos, ¿no? No hay nada que nos sea ajeno, y en este caso, pues, ha sabido tomar de las telenovelas, de la historia, de la diversidad de deseos. Sí, aparte toda la nutrición literal artística que tuvo desde el hecho de hasta publicista, sí, todo. Y todo estaba bien chido. Entonces, eso, recuérdenlo, lo
aprendió muy bien, lo mamó literalmente de la gran lectora que es su madre, ¿no? Que desde el principio ella no veía diferencias entre leer a los griegos, ¿no? Y leer una novela, El Quijote tampoco, y leer una novela pues así como gótica o cómics o fantasía como Julio Verne o en fin, combinar de todo tipo de historias, ¿no? Entonces, no dejen de leer el libro vaquero, no dejen de visitar las más grandes y ruines obras de la literatura universal y acérquense a Serna, que combina esas dos cosas. O incluso Twitter, que es un ejercicio que Claro. se podría antojar vulgar, ¿no? De literatura, pero a final de cuentas también es algo que nutre bastante porque estás leyendo ideas de dudosa calidad. A veces pueden ser grandes ideas, a veces pueden ser ideas que incluso sean controversiales, pero siempre están aportando algo y también eso es lo más importante, que todas esas cosas te dejan un sentido crítico, siempre y cuando tú también Te lo estés permites. dispuesto Ujú. a hacerlo, ¿no? ¿Ok? ¿Algo más que agregar? Nada, muchísimas gracias a todos, a todos los presentes, fantasmas. Y bueno, ya esto, lo que sí quisiera agregar es que evidentemente, amigos, estamos de regreso después de 4 años de radio. De pausa locura. creativa. Tuvimos diferencias creativas con nosotros mismos, cada quien con Sí, individualmente. su propio proyecto. A la madre, está cabrón esa dislalia. Sí, desde luego, fue una pausa un poco por mil factores. Desde luego seguimos siendo amigos en la cámara, después ya no sabemos, pero por eso estamos aquí de vuelta, ¿no? Sí. Y esperemos les guste, suscríbanse, dejen en los comentarios qué tanto les ha interesado, si quieren alguna autora, autor, no solo eso, sino cineastas, en fin, que nos nutran también desde los comentarios y que no dejen de compartirnos en todas sus redes, con sus amigos, conocidos y también enemigos, ¿por qué no? Y pues nada, su like siempre lo agradeceremos y Radio Locura vuelve Está vivo, babies. en esta segunda temporada. Aunque en realidad es el episodio ¿cuál? Número 24, me parece. Continúa la numeración, pero es temporada 2. Y pues sí, justamente como tú dices, a mí me gustaría mucho invitar a la gente que también nos nutra con las cosas que ellos sientan que obviamente ha faltado, pero también si quisieran corregirnos de la manera más respetuosa, se los pido también. Y también en los comentarios, ahí todos abajo, que digan cosas en las que pueden ser un poco más precisas acerca de lo que dijimos y también qué secciones les gustaría explorar un poquito más o incluso artistas que quisieran que habláramos al respecto. A la verga, hablé como Yoda. Pues eso. Pues eso sería todo, ¿no? Muchísimas gracias. Esto ha sido Radio Locura, de vuelta. Esto es Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Yo soy Alex Siriana. Yo soy Javier, @ más o menos. Y adiós. Bye bye.